En el siguiente trabajo voy a hablar sobre la construcción en presas de materiales sueltos y en presas de hormigón compactado. Primero voy a definir unos conceptos, luego voy a hablar sobre el proceso constructivo en presas de materiales sueltos y de hormigón compactado y por último se van a exponer la maquinaria que se va a utilizar. Presa es un elemento interpuesto en un cauce, se utiliza para retener agua. El cuerpo de presa es un dique o muro de cierre. No todo el embalse está rodeado por el cuerpo de presa, ya que parte de esta función la realiza el terreno. El aliviadero está en la parte más alta de la presa y se utiliza para evacuar caudales. La toma nos permite transportar el agua a los usos que vamos a darle. Esta conducción es a presión. El azud de derivación es una pequeña presa que no retiene el agua. Se utiliza en las presas de materiales sueltos porque no se admiten vertidos sobre el cuerpo de presa. A la izquierda hay una presa de contrafuertes o aligerada y a la derecha una presa de hormigón compactado, la de Sierra Brava. Esto es el cuerpo de presa. En la de la derecha se ve que el cuerpo de presa está escalonado, es para disipar la energía del agua. Aquí se ve que hay un hueco entre la coronación, la parte más alta, y el cuerpo de presa. Ese es el aliviadero. Esta es una presa de bóvedas múltiples, que es algo especial, porque no se utiliza para regular, para controlar el caudal en un río. Y esta es una presa de materiales sueltos, la de Mularroya, y se ve la construcción del cuerpo de presa. Ahora voy a hablar sobre la construcción en las presas de materiales sueltos. Una vez que se han hecho los estudios medioambientales, de disponibilidad de materiales, de estabilidad, se puede empezar a construir la presa y esta se hace por fases. Lo primero es construir la taguía, ya que la construcción de la presa se hace en seco. La taguía es una pequeña presa que nos permite transportar el caudal del río mediante una conducción a presión o mediante un canal al río otra vez, pero aguas abajo de donde se está haciendo la construcción, para así tener la zona de la construcción libre de agua, seca. La taguía se diseña para un determinado caudal, pero también se diseña para la probabilidad de que se supere este determinado caudal. Hay que tener especial atención cuando se producen las avenidas, porque no se puede producir la rotura de la taguía, ya que si no, se arrastrarían los materiales de la presa en construcción. Simultáneamente a este paso se realiza la extracción de material que se va a utilizar. En las presas de materiales sueltos, lo que sí es necesario es una cantera que pueda aportar el material. Conviene que el material no esté lejos de la presa, para así disminuir los costes de transporte. Según el tipo de material, se va a utilizar un método diferente para la extracción. Parte de los materiales se van a sacar de la zona del vaso, que es la zona que se inunda de agua, y en la zona del vaso hay que poner especial atención a la cimentación. Los materiales se van extrayendo durante todo el proceso constructivo, no solo en el inicio. Es importante realizar unas pistas para el transporte del material en los dumpers. Aquí se ve el inicio de una de las pistas por donde circula el dumper. La cimentación se puede hacer en un estrato permeable, en cuyo caso hay que impermeabilizarlo excavando hasta un estrato impermeable o haciendo una inyección. La cimentación también puede hacerse sobre un estrato impermeable. Una vez que ya se ha hecho la impermeabilización del cimiento, se procede a la limpieza y escarificación, antes de empezar a verter sobre ella el terraplén que formará la presa. Por todo esto, el contacto de la presa-cimiento debe ser continuo. Para lograr esa continuidad, es necesario regularizar y suavizar la superficie de contacto. Tener un especial cuidado en la compactación de las primeras capas, que se harán con compactadores más ligeros, aunque se logren menos rendimientos.
Los primeros metros en profundidad de la roca de cimiento pueden tener grietas o fracturas, así que hay que tratarlos muy bien. La zona en que la roca presente diaclasas y los taludes no sean estables, se tiene que hormigonar mediante el método de gunitado. Por ejemplo, este método consiste en proyectar hormigón por aire a alta presión. Esto se hace no solo en la zona donde está la presa, sino en todos los terrenos sobre los que se sitúa el embalse. A partir de este momento ya podemos empezar a compactar las primeras capas y el proceso de ejecución es mecánico. Consiste en ir descargando el material sobre el cuerpo de presa, una extendedora va a extender ese material descargado en sentido longitudinal y una compactadora lo va a compactar. La colocación de la escollera no se hace mediante este método, sino que una excavadora va a coger la piedra una a una y la va a colocar en su sitio. Es importante que la compactación se haga muy bien, porque por encima de las capas va a pasar la maquinaria, y si no está bien hecha, este material se puede levantar. Aquí tenemos una imagen de la construcción. El azud de derivación no forma parte del cuerpo de presa en las presas de materiales sueltos. Se utiliza para evacuar agua y la toma permite transportar el agua a los usos que le vamos a dar. Este es el azud de derivación en la presa de Mularroya, que el agua al llegar a una determinada altura permite que se evacúe por aquí. Y esta es la toma, que es una estructura de hormigón igual que el azud de derivación, y permite el transporte del agua a presión. Aquí hay unos datos sobre la presa de Mularroya. Es una presa de materiales sueltos heterogénea, tiene una altura de 82,58 metros y una longitud de coronación de la parte más alta de 776. Se puede ver que el volumen de excavación es menor al de terraplén. Esto quiere decir que no todo el material se extrae, sino que parte se compra en una fábrica. Aquí se ve las pistas, que es importante para el transporte de material, para que por ahí circulen los dumpers y lleven el material hasta el cuerpo de presa, desde la cantera, como se ve en la parte superior izquierda, o desde la zona de acopio, donde se acopia el material para luego llevarlo al cuerpo de presa. Aquí se ve los dumpers circulando por las pistas, se ve la excavadora colocando la escollera y al fondo una compactadora compactando las capas. Aquí la diferencia es que la excavadora está cogiendo la escollera para luego colocarla en su sitio, y que a la izquierda están los distintos tipos de máquinas que nos podemos encontrar. Esta es una sección tipo de la presa de Mularroya. En esta sección tipo, en la sección transversal, nos encontramos diferentes materiales. El primer material es escollera caliza. El amarillo clarito son espaldones de grava. El amarillo oscuro por la parte de arriba, es decir, aguas arriba, es un filtro. Son gravas de tamaño seleccionado. El material verde por aguas abajo, el primero es un dren, que son gravas procedentes de machaqueo de cantera, y luego es un filtro, que el material son gravas procedentes de machaqueo de cantera. Luego ahí está el material rosita, que es un núcleo, gravas arcillosas, y el material naranja, que son arcillas. En las presas de hormigón compactado se puede decir que esta es una técnica innovadora, porque se lleva utilizando desde los años 60 en Estados Unidos. En España hay muy pocas presas hechas con esta técnica. Esta técnica consiste en colocar el hormigón de consistencia seca en capas de 0,3 a 1 metro de espesor. Estas son compactadas mediante rodillos vibrantes. Parece un método rápido y fácil de ejecución, pero no es así, porque a una determinada altura, según se haya calculado, hay que realizar una galería. Esto se debe a que el hormigón
es un medio poroso y se producen filtraciones de agua. Este agua hay que eliminarlo del cuerpo de presa porque se pueden producir grietas y que la presa trabaje a tracción. Y la presa solo puede trabajar a compresión, no admite tracciones. Aquí se ve la galería que debe permitir el paso de los operarios para realizar las operaciones de mantenimiento. Por eso la construcción de esta parte se hace mediante encofrados. Y aquí se ve el dren que tiene que llegar hasta la cimentación y permite evacuar el agua que llega a un canal que está dentro de la galería para eliminar el agua, sacarlo del cuerpo de la presa. El procedimiento, el problema es que hay en zonas en las que se reduce. En el aliviadero, en los desagües de fondo, como son unas estructuras más definidas con unas características especiales, el rendimiento se reduce. Al ser un hormigón de consistencia seca, se permite que tenga un menor calor de retracción. Las ventajas son: se incrementa el rendimiento en la puesta en obra del hormigón, se reduce el plazo de ejecución, debido a la sustitución del vibrado del hormigón por la compactación con rodilla. Se incrementa la longitud de los bloques, se reduce el número de juntas y la longitud de los bloques suele ser de 30 a 90 metros, lográndose mayores longitudes en algunos casos. Hay menor número de encofrados y menor proporción de cemento en el hormigón. Esta es la presa de Sierra Brava. Cuando se construyó, se descarga el hormigón y mediante las máquinas se va extendiendo para que luego el compactador compacte el hormigón. Al final queda así, compactado el hormigón. Esta es la presa de Sierra Brava. Otra imagen de la presa de Sierra Brava en el aliviadero, que se ve como tiene unas características especiales que se construyen mediante encofrados. Y ahora se va a hablar de la maquinaria que se utiliza. En las presas de materiales sueltos, en los frentes de excavación, se usa principalmente la excavadora, que se adapta a todos los tipos de frente. La capacidad de la cuchara es de 1,5 a 3 metros cúbicos. Para la extracción del material se pueden utilizar explosivos. El material se carga en dampers que tienen una capacidad de 8 a 10 veces la capacidad de la cuchara. Transportan el material hasta la presa, descargan el material sobre el cuerpo de la presa y la extendedora lo extiende. Luego una compactadora va a compactar ese material extendido. Se utiliza una grúa para la construcción del azud de derivación y de la toma, que se construyen mediante encofrados ya que tienen características especiales. Aquí se ve la presa de materiales sueltos y presas de hormigón compactado. Se utilizan las cubas hormigoneras para el transporte de hormigón, compactadores para compactar el hormigón y una grúa para llevar el hormigón a las partes altas. Se utilizan encofrados para hacer las zonas que tienen características especiales, unas secciones particulares. Así se necesita la ayuda de los operarios. Como tiene que estar perfectamente posicionada la posición de la presa, se utilizan estaciones totales y